Lilith. Yo por las dudas ya tengo puesto amuletos por todas partes porque yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. ¿Es Lilith un demonio? ¿Es acaso una energía femenina maligna? Quédate hasta el final de este video para descubrir qué o quién es Lilith, si es realmente un mito o si efectivamente existió y de qué manera podemos defendernos de sus tropelías. Suscríbete, dale un toque a la campanita, déjame tus mensajes aquí abajo y por favor, fíjate que hay un corazoncito con el signo pesos, déjame tu aporte para que puedas seguir haciendo más videos como estos. Lilith es un demonio femenino que está mencionado únicamente en el Zohar y en otras fuentes apócrifas, pero no en la Biblia. Sin embargo, esta es preocupación de numerosos cabalistas y eruditos a lo largo de todos los tiempos. Según la definición, Lilith o Lilitu del sumerio es una figura legendaria de la mitología mesopotámica y del folclore demonológico judío. A los hijos de Lilith se los denomina Lilim y a las hijas de Lilith se las denomina Lilot. El origen de esto es más bien, o el primer origen, está relacionado con la épica de Gilgamesh, este poema asirio-babilónico que tiene unos 4.000, 4.500 años, con lo cual la figura del demonio Lilith existe ya hace mucho tiempo. Lilith no aparece en el Génesis, aparece mencionado únicamente una vez en la Biblia, en el libro de Isaías, y de manera muy soslayada como una especie de ente o pájaro maligno, pero no se lo designa como tal, es decir, si bien figura la palabra Lilith, la traducción está relacionada con un búho o con alguna clase de pájaro nocturno. De tal manera que podría tener un punto en común, sin embargo, Lilith como demonio no es mencionada en la Biblia en ningún momento. Nosotros vamos a estudiar cuáles son las menciones que se hacen a los aspectos femeninos primeros. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos acostumbrados a escuchar Adán y Eva. Estamos acostumbrados a que nos repitan una y otra vez que el primer hombre fue Adán y la primer mujer fue Eva. Sin embargo, esto, si bien es la historia oficial que figura en el Génesis, desde el punto de vista de la Cábala o del Sod, es otra historia. En Génesis 1:27 leemos en español: Y Dios creó al hombre a su propia imagen, lo creó a la imagen de Dios, los creó macho y hembra. Esta es una traducción porque en realidad en hebreo dice los creó masculino y femenino. Y hay una diferencia muy importante porque cuando decimos masculino y femenino estamos hablando de género. Y nos podemos dar cuenta que en realidad cuando Dios creó al Adán, puso en él los dos géneros, el masculino y el femenino. No es que creó un macho y una hembra o un varón y una mujer, tal como figura en numerosas traducciones, sino que dentro de un mismo ser estaban contenidos los dos géneros. Hasta ese momento no podemos definir absolutamente nada, no existe Eva, no existe Javá, no existe la madre de todo ser viviente. Esto va a venir más adelante. Vamos a ver otra parte en donde lo femenino o la mujer pudiera llegar a tener algún peso dentro de esta historia. Te recuerdo que sobre Cábala y mujer y sobre los secretos relacionados con lo femenino, hemos tenido un curso que se llama Cábala y Mujer que podés ver en mi página cabalainfluencer.com. Son 4 clases de estudio intensivo sobre este tema. Pero ahora, volviendo a esto, vamos a ir al Génesis capítulo 2, versículo 21, de cuando Dios hace caer en sueño al Adán. Y sucede que y Dios el Eterno convirtió el costado que había tomado del hombre en una mujer y lo trajo ante el hombre. Entonces dijo el hombre: esta es por fin
hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada Isha. Ish es hombre, Isha es mujer. El hecho de que Adán diga por fin significa que, en primer lugar, Adán estaba solo y en segundo lugar, que pudieron haber habido creaciones anteriores de mujeres o aspectos femeninos que no eran el complemento necesario y adecuado para el Adán. Y finalmente el último versículo del Génesis que me parece importante utilizar para poner en contexto de este tema que estamos trabajando específicamente sobre Lilith, dice, capítulo 3, versículo 20, y llamó el hombre a su mujer Javá, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Aquí ya la historia empieza a desarrollarse, ya no estamos dentro de lo que es la creación de hombre-mujer, aspecto femenino y masculino, sino que ya efectivamente Eva existe. Este es el relato oficial desde el cual parte el Génesis, desde el cual trabajamos en los aspectos literal, o sea, Peshat, y quizás un poco de remes alegórico. Ya los aspectos relacionados con Sod, que son el secreto, y Drash, que es la homilética rabínica, la exégesis rabínica, ya reviste otro tipo de exploración y vamos a ello. El mito dice entonces que Lilith fue la primera mujer o el primer aspecto femenino creado junto con el Adán. No fue Eva. ¿Y cuál era el problema? El problema era que los dos tenían la misma energía, los dos tenían la misma capacidad, eran dos aspectos de una misma moneda y no se ponían de acuerdo. El aspecto femenino o Lilith, en cuanto a la relación incluso sexual, quería tener el poder, quería ella estar por encima del hombre o por encima del aspecto masculino, cosa que a Adán no le gustaba, a Adán no le, entre comillas, permitió nada de esto. Entonces, como había mucha argumentación, Lilith pronunció el nombre de Dios y huyó del jardín del Edén. Sobre esto, el detalle específico sobre este mito lo podés ver en el video Las Cábalas, que te dejo aquí, que está incluido en el alfabeto de Ben Sira, que es un libro obviamente apócrifo, que es una literatura muy específica relacionada con los mitos, en donde se trabaja desde la leyenda, desde lo que es la posibilidad de lo que hubiera podido suceder. Lilith discutía con Adán constantemente, particularmente por el tema de la posición sexual, afirmando que eran iguales en todos los aspectos y que él no debería enojarse ni afirmar lo contrario. Eventualmente enfurecida, pronunció el nombre de Dios, le crecieron alas y se alejó volando del jardín del Edén. Adán se quejó ante Dios. Mi compañera me ha abandonado. Fíjense, parece como que Adán fuera el hijo, ¿no? Quejándose ante el padre. Mi compañera me ha abandonado. Inmediatamente Dios envió a los ángeles Sanoi, Sansanoi y Samangalof para que trajeran de vuelta a Lilith. La encontraron junto al Mar Rojo, en una región donde abundan lascivos demonios, que eran en su mayoría los propios hijos de Lilith. Vuelve al Adán sin demora, le dijeron los ángeles, o te ahogaremos. Lilith les preguntó, ¿cómo podría volver a Adán y compartir una vida con honestidad, entre comillas todo esto, después de haber pasado tanto tiempo junto al Mar Rojo? Los ángeles contestaron, si te niegas, morirás. Respuesta, ¿cómo podría morir si Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los niños recién nacidos y de todos los varones hasta su 8º día de vida, el de su circuncisión, y de todas las niñas hasta su 20º día? No obstante, siempre que vea vuestros 3 nombres escritos en un amuleto sobre un niño recién nacido, prometo perdonarle la vida. Aquí vemos cómo Lilith tiene la capacidad de negociar, cómo Lilith está negociando con los ángeles,
sí, con un nivel de poder y un nivel de conocimiento que no todas las energías poseen. Y sin embargo esto sigue así hasta hoy día. De hecho, hasta hoy día mucha gente cree que Lilith es un demonio que existe y que puede perjudicar a los recién nacidos. Así es como Lilith llega a ser reina de los demonios y se la describe con alas y cabello largo y salvaje. A veces se la presenta como la consorte de Ashmedai, rey de los demonios judíos, otras veces como compañero de Samael, que es el gobernante malvado de los demonios impíos. Debemos tener en cuenta que Lilith y sus hijos sirven como íncubos y súcubos. Y vamos a definir estas palabras que son importantes para la demonología, de tal manera que sepamos de qué se trata cuando nos refiramos a esto en los próximos videos. Un íncubo es un demonio masculino que se supone se posa encima de la víctima durmiente para tener relaciones sexuales. Las víctimas viven la experiencia como un sueño sin poder despertar de este. Este ser también toma la forma de hombres, a veces hasta enamora a sus víctimas. Mientras todo eso sucede, va consumiendo la energía de la mujer y en algunos casos del hombre seducido. A la inversa, un súcubo es un demonio femenino que toma la forma de mujer atractiva para seducir a los varones, sobre todo adolescentes y monjes, introduciéndose en sus sueños y fantasías. Tienen gran sensualidad y extrema belleza. El mito de las súcubos pudo haber surgido como explicación del fenómeno de las poluciones nocturnas y la parálisis del sueño. Según otras perspectivas, las experiencias de visitas sobrenaturales claras pueden ocurrir por la noche en forma de alucinación hipnagógica. Tengamos en cuenta que estas son situaciones que les suceden a personas hasta hoy en día, dentro de lo que es el relato de los místicos y de los cabalistas medievales. Esto era algo muy común. Hay registros enormes y muy detallados sobre este tema, por ejemplo, que lleva a cabo el Rabbi Haim Vital, contando anécdotas de sus pacientes, de sus estudiantes, de sus alumnas que tenían este tipo de penetraciones, este tipo de posesiones. De tal manera que, si bien pareciera que estamos hablando de una teoría, aquí hay evidencias y hay pruebas en donde los más grandes cabalistas dan cuenta de ello. Desde el punto de vista psicológico y también de la Kabbalah, tengamos en cuenta que cuando dormimos a la noche, nuestra Neshama, que es el alma en rotación, vuela hasta Jochma, hasta un ámbito en donde nosotros no tenemos ningún poder, y sin embargo, ángeles, demonios, energías que nos exceden ampliamente y que nosotros no podemos manipular, perfectamente podría poseer nuestra mente y aún nuestro cuerpo para hacer de las suyas. ¿Y a vos te dan miedo los demonios? ¿Vos crees que existen? ¿Pensás que estas energías pueden llegar a perjudicarte? ¿De qué manera podrían llegar a aparecer estos demonios en la vida de cada persona? ¿Son un fenómeno mental, un fenómeno sobrenatural? ¿Vos qué opinás? Déjame tu opinión aquí abajo. Por supuesto, vamos a las fuentes, entre las cuales tenemos el Talmud de Babilonia, en donde a Lilith se la menciona 4 veces. Es decir, no está mencionada en el Tanaj, pero sí está mencionada en el Talmud, que es la explicación oral o la interpretación oral de la Torá y del Tanaj escritos. Esto es muy importante porque el Talmud es una fuente de debate, es una fuente de preguntas y respuestas y cuestionamientos. No siempre hay respuestas, pero las que hay son muy elaboradas y muy detalladas. Entonces, Lilith figura en el Talmud de Babilonia, pero en ningún caso se la menciona como la mujer de Adán. Los pasajes talmúdicos hablan de Lilith en términos de advertencia, en las que un hombre no debe dormir solo en una casa para que Lilith no caiga sobre él mientras duerme, o sea que sería un súcubo.
y que ella podría influir en el resultado de un embarazo, y además describe cómo podría aparecer Lilith. En el Zohar, por ejemplo, queda claro que este ser, o sea Lilith, precedió a Eva y no era una persona, sino un espíritu dañino que era impuro. ¿Ya te uniste a mi canal? Vos sabés que podés unirte a la membresía que está aquí en este canal Cábala Influencer o las que figuran en mi página web cábalainfluencer.com. Esta es una membresía mensual en la que puedes obtener meditaciones de toda clase, de todo estilo. Y si no quieres meditaciones, te pido tu colaboración mensual para que pueda seguir yo haciendo esta clase de videos, averiguando, explorando, editando y dándote este material exclusivo. Me parece importante hacerles llegar la versión original de lo que dice el Zohar, Vaikra 19a, que es muy explícito en cuanto a la creación de Lilith y su conexión con el Adán. Esto va a ser importante porque salimos de lo que es la leyenda, salimos de lo que es el rumor, salimos de lo que se dice, que se dijo, que no se sabe qué. Esto es ir a las fuentes hebreas, como siempre hacemos en mi canal Cábala Influencer. Dice el Zohar: venid y ved. Hay una mujer, un espíritu de todos los espíritus, y su nombre es Lilith. Y ella estaba al principio con Adán. Y en la hora en que Adán fue creado y su cuerpo quedó completo, 1000 espíritus del lado izquierdo, o sea, del lado del mal, se adhirieron a ese cuerpo hasta que el santo bendito sea él, les gritó y los ahuyentó. Y Adán yacía, un cuerpo sin espíritu, y su apariencia era verde, y todos los espíritus lo rodeaban. En esa hora descendió una nube y ahuyentó a todos aquellos espíritus. Y cuando Adán se puso de pie, su hembra estaba unida a su costado, y ese Espíritu Santo que estaba en él se esparció de un lado a otro y creció aquí y allá, y así llegó a ser completo. A partir de entonces, el santo bendito sea, cortó a Adán en dos e hizo la hembra. Y él la trajo a Adán en su perfección como una novia al dosel. Cuando Lilith vio esto, huyó. Hay otra versión que indica que Lilith emergió como una entidad divina directamente desde Geburá, directamente desde esta emanación relacionada con el castigo, con el rigor, con la crueldad. Y su manifestación más baja, o sea, la manifestación más baja de Geburá, tiene afinidad con el reino del mal y por eso se fusionó con Samael. Es decir, Samael y Lilith son una pareja femenino-masculina que podrían estar engendrando demonios masculinos y femeninos, es decir, teniendo hijos o teniendo descendencia. ¿Se entiende esto, no? Es decir, estamos hablando de demonios que existían antes del Adán. El Adán empieza la creación del ser humano, del Ben Adán, pero cuando hablamos de demonios, hablamos de entidades o de energías que existían previo a él. La unión entre Samael y Lilith es conocida como el ángel Satán o el dios del otro lado, de Sitra Hará, pero no le fue permitido perdurar. Atención, esto va a ser importante, hay un tema de constancia, hay un tema de perdurar en el tiempo que está relacionado con el bien y no con el mal. Para prevenir que los hijos de Lilith y Samael llenen el mundo de Lilín o de Lilot, se dice que Dios castró a Samael. Algo similar encontramos en el Midrash Akbir del siglo X, que a su vez es seguido por el Zohar, en donde se explica que Adán era perfecto hasta que reconoce el pecado de su hijo Caín y que esa era la causa de la muerte en el mundo. Entonces se separa de Eva, duerme solo y ayuna durante 130 años.
Durante ese tiempo, Pisná, o Lilith, que era una de sus hijas, lo seduce en contra de su voluntad y da multitud de jinns, o demonios, llamados primero agrimas. De todas formas fueron derrotados por Metushelach o Matusalén, que era el hijo de Enoch, con una espada sagrada, y a su vez fuerza a Agrimas, a este descendiente de esta unión, a darle nombres al resto de los demonios, después de los cuales los tira de la tierra al mar y a las montañas. ¿Qué significa esto? Esto es muy interesante desde el punto de vista de lo que es un exorcismo. Tengo de esto un video relacionado con la película La Posesión, en donde muestran parcialmente cómo es un exorcismo judío, en donde la parte más importante es pedirle al demonio su nombre. Una vez que el demonio entrega el nombre, y aquí la importancia fundamental para la Kabbalah de lo que es el nombre, el demonio tiene las de perder, es decir, aquella persona que utiliza el bien para vencer el mal tiene en el nombre del demonio la clave, la llave para enterrarlo o devolverlo al lugar del cual vino. Esto va a ser sumamente importante porque es una clave dentro de lo que es la Kabbalah Maasit o la demonología o los exorcismos desde las fuentes judías. Sobre demonios y sobre energías sobrenaturales, sobre Kabbalah Maasit, tengo muchos videos en mi canal. Si todavía no los viste es porque no te suscribiste, así que suscríbete ya mismo a mi canal, dale un toque a la campanita y obviamente déjame tu like. Acordate que cuanto más conocimiento, más lejos se quedan los demonios. Soy Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah. Nos vemos en el camino. Shalom.